Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, y estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, después de esta semana que ha sido tan atípica, una semana no solamente de tormenta, Ernesto, que debe ser algo a lo que estemos más habituados, ¿verdad? Personas que vivimos en islas en el Caribe, pero que lamentablemente por el manejo del gobierno se convierten literalmente en todo un evento, un espectáculo, pero también en algo que provoca catástrofes, y en este caso no de grandes magnitudes o de gran alcance, pero sí para esas familias que de momento se sienten que el gobierno no tiene respuesta. Y para hablar precisamente de lo que ha estado pasando con el manejo de Ernesto, un poco de antes, durante y después, hablar de esas familias y qué derechos tienen esas familias que de momento perdieron de nuevo su casa o perdieron su techo, esos agricultores que perdieron su cosecha una vez más, pues tenemos este espacio y lo vamos a enmarcar en el hecho de que ya en unos cuantos días viene el encuentro hacia una recuperación justa. Por sexto año consecutivo nos vamos a encontrar para hablar precisamente de esto que va muy a tono, ¿no? El desastre después del desastre. Y como hemos visto en las últimas semanas, pues hablar de si hay tanto dinero en la calle, si aquí se asignó tanto dinero federal, si aquí se habló tanto de mitigación, si en noviembre del año pasado, cuando estábamos calentando motores para las primarias que se celebraron durante el verano, se hablaba, COR3 hablaba de más de 50 proyectos de inundaciones que iban a estar moviéndose, ¿verdad?, a través de COR3. ¿Qué es lo que pasó? Que de momento pues fue tan terrible el hecho de manejar el agua durante este evento atmosférico que de nuevo fue una tormenta. Así que con eso pues tenemos la mesa, las usual suspects. Saludos cordiales. Saludos a todos y todas. Glory Meléndez del programa, de Apoderamiento Legal. Hola, y Verónica González del programa de Recuperación. Antes de empezar, una pausa, ¿verdad? Para hablar de que esto lo estamos grabando viernes. El evento fue miércoles. El evento fue miércoles. Hay gente que se le fue la luz. La mitad del país estuvo sin luz, más de la mitad del país. Ahora mismo, mientras estamos hablando de esto, una cuarta parte del país pues continúa sin luz. La portada de algunos de los periódicos hoy es que Luma está pidiendo unos 200 millones adicionales para poder correr las reparaciones a través de un, adivinen qué, ajuste tarifario. ¿Verdad? Dentro del desastre, y ese es el desastre después del desastre. Glory, tú estás en el este. Saludos cordiales, San Lorenzo. Sí, estamos en el este. Bien contenta. La alegría, pues, se me sale de los poros, claro que sí. Estoy muy contenta porque llevamos un montón de días sin luz. Antes antes del huracán de la tormenta no había habido luz durante 2 noches. La semana anterior no habíamos tenido agua por una semana. 8 días, y entonces tuvimos una noche de sueño y nada más. Así que estamos aquí. Es como cuidar un recién nacido, una catástrofe recién nacida. Claro, una catástrofe recién nacida, correcto. Pero sin el recién nacido y sin las cosas tan sin el baby shower lindas que trae esta metáfora no el está niño. Funcionando. No. Ajá. Así que estamos en la sobrevivencia. Pienso, pues, nosotros somos 2 y estamos claro. bien, pero tenemos un vecino que es una persona adulta mayor, tenemos unos vecinos que tienen niños, 3 niños dentro de la casa. Así que cuando vemos claro. esta circunstancia, este panorama, pues yo creo que es importante que lo sigamos hablando y lo sigamos denunciando. Y una de las cosas, ¿verdad?, es la cuestión de la incertidumbre con los servicios esenciales, que tiene ciertamente un impacto emocional y mental en la gente, ¿no? Yo creo que uno de los miedos mayores cuando viene un desastre, cuando viene cualquier tipo de evento atmosférico, y aquí quiero decir que no solamente una tormenta, sino la lluvia, es que el chiste es una manera de manejar el trauma, ¿no? Y de manejar el susto, y de manejar el coraje, y de canalizar. Y lo que la gente decía era, no importa lo que sea, vamos a estar un mes sin luz. Yo de hecho vi hasta una escala que hablaba que en vez de la persona esa que utiliza galletas para medir cómo vienen los eventos, es cuánto tiempo ibas a estar sin luz dependiendo de la categoría del evento atmosférico. Y esa certeza de que la luz se va, esa certeza de que los sistemas van a fallar, esa certeza de que las carreteras
pueden colapsar, de que los puentes se pueden caer. Eso es un tipo de pánico y de incertidumbre que literalmente, ¿sabes?, condiciona hasta la manera en que nosotros nos comportamos. O sea, el hecho de que nuestras casas de momento cuando viene cualquier lluvia se convierta en conectar en todos los enchufes las cosas, poner a cargar, el pánico, tengo que comprar 25 galones de agua porque aquí se va a ir el agua. No es normal, no es preparación para desastres como pasa en otros espacios. Y yo creo que a veces cuando escuchamos, como pasó esta vez, ¿verdad?, que no fue error y que después pidió disculpas porque yo creo que alguien le dijo que de él no se esperaba. Cuando Nino Correa habla de, pues un poco suena siempre a regaño, la gente tiene que tener los suministros, no es el momento de comprarlos a última hora. Miren, no es normal que usted tenga que salir a comprar 50 galones de agua, porque usted sabe que, como en el caso tuyo, 8 días sin agua, imagínate eso para una familia de 4, 5, 6 personas, sí. Verónica. Y yo creo que algo que mencionabas que yo creo que es una pieza aquí importante, es que ya, yo creo que estamos al borde, ¿no? Estamos bien preocupados de que venga una tormenta porque vamos a estar una semana sin luz, que no debería ser, o que uno pensaría que en términos, ¿verdad?, en términos generales no sería tan extraño que la luz se vaya cuando hay una tormenta o un evento extremo, ¿verdad? Incluso cuando es una tormenta tropical, pero que sea la luz toda la semana. Entonces ya estamos todos al borde del precipicio y cada vez que viene algo, pues la gente reacciona de manera, todos reaccionamos, yo creo que de manera fuerte, nos preparamos para lo peor, y aún así nos seguimos decepcionando que ocurra, porque uno pensaría que esto es algo que ya llevamos mucho tiempo trabajando, que hay mucho dinero, se supone que van a atender estos problemas, que el gobierno nos sigue diciendo que el sistema es robusto y que esto no va a pasar. Entonces, cuando tenemos a 700,000 abonados sin luz, o sea, que no son personas, son abonados, casas sin luz, se siente realmente como que la catástrofe no termina. Coño, y lo que acabas de decir, que fue como una manera de corregir por donde ibas, pero dijiste abonados que son personas, y yo creo que ese lenguaje también desensibiliza. El hecho de hablar de los abonados, el hecho de hablar de, ¿verdad?, como si no fuera gente, como si no fuera la misma gente que vivió María, como si no fuera la misma gente que vivió Fiona. Y ahí está esta visión, y me he dado cuenta en estos mensajes, en esa conferencia de prensa, que tenemos que hablar también, de hecho, de que Pierluisi parece que estaba bien ocupado y no pudo ir a la conferencia de prensa sobre manejo de desastres, que seguramente no será la última de su reinado, de su incumbencia, y que pues lamentablemente no estuvo presente, y esa ausencia, esa falta del gobernador en ese espacio, ¿verdad?, un poco habla de lo que sabemos, ¿no?, que el país está literalmente abandonado a su suerte, no hay nadie que asuma el timón y hace falta que alguien asuma el timón. En estos tiempos, ¿verdad?, de manejo de desastre, una de las cosas que vimos fue desde las conversaciones de que los refugios pues no estaban preparados, pero prontamente se va a publicar la lista, prontamente vamos a decir cuáles son los centros comunitarios, ya mismo vamos a hablar cuáles son los alcaldes que tienen espacios preparados, pero no hay nada como de antemano, y se siente un poco como que el gobierno está haciéndolo por primera vez cada vez, pero se le exige a la gente como si los desastres fueran una universidad. Ya tú te graduaste de sobrevivir desastres, porque tú no tienes la compra de 10 días, porque tú no tienes suministros para 10 días, porque tú no tienes gas, y hay un desfase, ¿verdad? Y yo creo que uno de los periodistas, cuando le dice a Nino Correa, se le está pidiendo a la gente que se prepare, pero ¿cómo el gobierno está preparado? Uh-huh. Es la respuesta que nadie puede contestar. Y de momento pues viene Ernesto, y se repite un escenario muy similar a los años anteriores. Pienso en Fiona, pienso en la tormenta Isaías, pienso en las inundaciones, y de momento el agua empieza a subir. Y es como si nunca hubiese habido una inundación en este país. Y eso me parece preocupante, ¿verdad? Porque el saldo, pues, es cada vez peor. Sí, yo siento que hay un problema en cuanto a la poca preparación, porque cuando vino María y nos cogió ese huracán gigante, casi decimos, bueno, estábamos desprotegidos, nos cogió desprevenidos, no sabíamos que esto iba a ser así. Pero luego de eso, ¿verdad? Han pasado varias tormentas, ha habido 7 años en los cuales seguimos sin aprender nada y en los cuales no se ha hecho nada. Entonces la gente está un poco tan desanimada porque la gente sí ha aprendido, pero las instituciones no. Y no ha habido un cambio, no ha habido una mejoría. Dijeron, pues entonces vamos a crear un sistema de energía resiliente, y eso no ha ocurrido. Vamos entonces a hacer planes para las represas, no ha ocurrido. Vamos entonces a trabajar con la canalización de los ríos para evitar, no ha ocurrido. Entonces no ha pasado nada. Tanto dinero y no ha pasado nada. Sí, y yo creo que esa sensación que yo creo que muchos de nosotros tenemos uno piensa que el proceso de recuperación ya terminó.
y la mayoría del dinero todavía no se ha gastado, no se ha ni siquiera obligado. Y, o sea, y los proyectos grandes, ¿verdad? Y no, más allá de la reparación individual de las viviendas, que es sumamente importante, pero los proyectos grandes de infraestructura supone que ahora es que están corriendo. Ahora es que viene. Mónica, ¿podrías decirnos un poco cómo están esos números de mitigación? Porque cuando hablas del dinero que no ha llegado, es los fondos de mitigación, que son miles de millones de pesos. Sí. Bueno, no, por lo que no se han utilizado todavía, hay cantidades significativas, eso sí, de los fondos de DR, de reparación, ¿verdad? No para atender los problemas que causó el desastre, no solo los que vienen de mitigación. Pero los de mitigación realmente están en pañales. El gasto de dinero, lo que en efecto se ha pagado, no llega al 0.5% en la mayoría de los casos, incluyendo infraestructura. Y la obligación está cerca del 20%. Así que estamos. ¿Y para cuándo es el gasto de este dinero? Se supone que tienen 12 años desde que se aprobaron los fondos. Así que todavía tenemos un poquito más de tiempo. Van a correr un poquito más tiempo de los que duraron los de DR. Así que hay tiempo, pero lo que pasa es que es urgente, no es una cuestión más allá de cuánto tiempo, pensaría yo, más allá de cuánto tiempo tienen legalmente para utilizar los fondos sin que HUD se los pida de vuelta o sin que HUD los penalice. Es que seguimos viendo estos problemas que hemos tenido por problemas principalmente de infraestructura. Y cuando veo, Gloria, yo te escucho decir que tal vez para María sabíamos menos, pero a mí lo que me preocupa es que para María sí sabíamos. Yo recuerdo como ahora estar escuchando la radio durante el día, escuchar un portavoz del gobernador, que no voy a mencionar porque recuerdo perfectamente el nombre. ¿Puedes decirlo, por favor? No. Después. Pero del gobernador decía que esto no se podía prever, nadie podía prever que iban a caer 40 pulgadas de lluvia. Recuerdo haber cogido el informe del Consejo Asesor de Cambio Climático para Puerto Rico, no el Consejo Asesor, perdón, el Consejo de Cambio Climático, una organización más vieja que incluye el Departamento de Recursos Naturales, el NOAA, y en el último informe, yo cada vez que le hacía algo lo buscaba donde estaba en ese informe. Un huracán categoría 5 puede llegar a sobre 40 pulgadas de agua, eso va a causar inundaciones, puede afectar las represas, siendo Oaxaca la más débil. Eso nadie podía saber que Oaxaca no iba a aguantar la lluvia. Los planes existen, la información está, algo está pasando. Que no necesariamente nuevo, es que históricamente hemos tenido muchas dificultades en coger los planes de emergencia, en coger la información que tenemos y llevar eso a obra. Pero yo no sé si dificultades, Verónica, es una manera muy cándida de decir el hecho de que entran chavos, los chavos no se utilizan para lo que se tienen que utilizar, las cosas se hacen fragmentadas porque lo que importa es el contrato, lo que importa es parecer que yo estoy trabajando la obra, entonces no hay ningún tipo de coherencia y de momento lo que se hacen son pequeños parchitos si es que se hace algo y se enriquecen los mismos de siempre. Y eso es mal manejo de fondos. Si yo tengo 100 pesos y esos 100 pesos yo no los uso de manera productiva y eficiente, yo estoy mal manejando el dinero. En términos de dinero público, cuando yo hago eso se llama corrupción, se llama mal manejo, se llama despilfarro, se llama lapidar el erario. Es literalmente cada vez que usted coge un peso de la recuperación y lo utiliza mal, no porque las cosas salen mal a veces, sino que usted lo utiliza mal porque usted es negligente, porque usted es un oportunista, porque usted lo que está es vendiendo una narrativa. Usted es un corrupto. Usted es un corrupto o usted se está alimentando el proceso de la recuperación. Y yo creo que en verdad, de cara a este encuentro que tenemos ahora en una semana, ese es el ángulo, ¿verdad? Es como cuando decíamos, cada vez que alguien le roba chavos al Departamento de Educación, le roba a los niños el futuro, la posibilidad de futuro. Eso suena bien cursi, pero eso es una realidad. Cada vez que alguien no planificó para el tema de columna corta, le robó a los niños del sur literalmente años de educación formal normal. Como la que merecen tener esos niños. Cada vez que aquí se roban chavos para las mascarillas o se robaron chavos para los ventiladores, que ahora no sé ni dónde están los ventiladores porque no aparece ninguna foto de inauguración de clase salido un bendito ventilador de eso, ¿verdad? No ha salido en ningún lugar te has visto, no sabes ni cómo se ven. Claro, a veces se me han olvidado los abrigos esos. Imagínate. Así que es un problema, ¿no? De un mal uso. Y me parece importante pues nombrarlo como es, porque como tú dices, tú hablas de los planes, tú hablas de los informes, pero esos planes y esos informes eso vale dinero. Sí. Y aunque a la gente no se le paga muchas veces por sentarse en mesas como esa y elaborar planes, ahí se invierte en recursos, se invierte tiempo, se invierte esfuerzo, se invierte en chavos. Y eso no se ve en ningún lado. Y eso es corrupción. Eso es corrupción. Gloria. Sí, yo creo que definitivamente, el asunto de ponerle el cascabel al gato y mencionar las cosas como son es bien importante porque lo contrario es seguir infantilizándonos como país.
Y ya nosotros tenemos demasiado de eso, ¿verdad? De gente que no quiere que nosotros sepamos, que nosotros nos apropiemos de la información, que nosotros sepamos qué se está usando, en qué se está usando el dinero, por dónde va la cosa. Ese vivir en una niebla, ¿verdad? Como país ya estamos, es suficiente, ¿verdad? Yo creo que nosotros desde la comunidad y desde la calle tenemos que poner puntos sobre las IES y decir las cosas como son, mencionar las cosas y ya estamos cansados. Estamos cansados de esto. Así que yo creo que la invitación es a que ese coraje que mencionábamos ahorita y estábamos hablando sobre que nos ponen a pelear entre los vecinos en lugar de ponernos a pelear contra las instituciones que no hacen lo que tienen que hacer, pues ya tenemos que redirigirnos y tenemos que finalmente caminar hacia donde hay que caminar. Y yo creo que eso, y también caminar hacia donde caminar y dirigirnos donde hay que dirigirnos, también también necesariamente requiere que nos demos cuenta cuando nos están tratando de engañar. Cuando nos están haciendo que miremos a otros problemas para excusarlos de otra gente. Cada vez que alguien habla de construcciones informales en zonas inundables, pues yo me imagino que están hablando de Ocean Park y de San Patricio, ¿verdad? Porque son de los sitios más inundables que yo tengo cerca de mí. No me imagino en qué más están pensando, ¿no? Bueno, tal vez sí, vengo. En otras personas que no saben cómo la gente que ven. Mira, lo de las bombas de Ocean Park. Sí. Vamos a hablar un poquito de las bombas, pero no sé si podemos mencionar un poco sobre eso, sobre lo que pasó con las bombas de Ocean Park. Ocean Park se volvió a inundar. Ocean Park se volvió a inundar. Las bombas lo que hablábamos anoche ayer yo llamé a Verónica a las 9:30 de la noche y le prometí que le iba a llevar a desayunar a la escuela y es mentira. Y no pasó. No va a pasar. ¿Cuál es mi cara? No va a pasar, pero ya pedí tacos me dio un buen desayuno. Excelente, gracias. Te escriben pidiendo tacos para la oficina ahora mismo. Sí. Pero sí, cosas, ¿cómo manejamos? Y quería, antes de hablar de apoyo, para querer expresar ese pensamiento, porque cada vez que nos tratan de distraer de que el problema son construcciones informales, siempre se queda de fuera que el trabajo del gobierno es asegurarse que no hayan construcciones informales. Claro. Y si las construcciones formales existen es porque el gobierno no está permitiendo que la gente tenga una vivienda segura y accesible de otra forma. Y eso es una conversación separada, muy distinta, y no es la razón por la que tenemos los problemas que estamos teniendo de infraestructura. Culpar a la gente pobre, pues siempre es la salida más fácil para alguna gente. Dicho eso, ayer hablábamos de las bombas de Ocean Park, las bombas de la Valdoriotti y de Castro, porque hablábamos del estatus de los procesos y los proyectos de mitigación, ¿no? Que por qué no hay proyectos de mitigación entonces. Y recordábamos cómo hace unas semanas el Departamento de Recursos Naturales decía que ya estaba todo preparado para recibir. Estaban esperando que FEMA tomara la decisión para ellos poder recibir los fondos y cambiar esas bombas en la Valdoriotti, y la respuesta de FEMA es: nosotros no hemos recibido ninguna solicitud. Así que no solo un problema aquí de cuándo se utilizan los fondos, que era lo que hablábamos ahorita, pero ciertamente aquí hay un problema de los procedimientos, hay un proceso de transparencia de cuándo se están haciendo y tal vez del nivel de urgencia que esto debería tener. Sí, entonces la semana que viene tenemos el encuentro. Y una de las cosas, ¿verdad? De este encuentro que hablábamos la semana pasada, hablamos bastante sobre él, es, y nos hablaban, ¿verdad? De cómo se relaciona o cómo ayuda Legal Puerto Rico, unas preguntas que nos han hecho estos días, evalúan esa respuesta del gobierno. Y un poco parecería decir que es que ha sido tan mala en otros momentos que como esta vez pues se hicieron conferencias de prensa. De hecho hay gente que celebró a Luma porque gente decía pues no se le fue el 100%, ¿ves? Nada más se le fue el 60%. Y un poco pues salir de ese espacio de catástrofe, porque esa es la mentalidad que marca procesos no solamente de desastres, sino que marca el proceso de la recuperación. Es una mentalidad muy cercana a esa mentalidad, bueno, de que el que se quedó atrás, porque imagínate, si de 1 millón de personas solamente 100,000 no tienen casa, pues no estamos ni tan mal, ¿verdad? Pero también está bien cerca de esa mentalidad de votar siempre por la misma gente, no pensar el derecho al voto, no ser crítico de cara a los procesos electorales, no exigirle más a los candidatos. Así que creo, ¿verdad?, que es una mentalidad que favorece el status quo. Y en ese sentido, el encuentro lo que busca es agitar con voces de distintos espacios. El encuentro, como sabemos, el 21 de agosto va a ser en el Colegio de Arquitectos y Arquitectas Paisajistas, que es en Santurce. Va a estar abierto al público, es gratis, comienza a las 9 de la mañana y es una serie de paneles. Y pueden ver el pasado episodio para hablar un poco de los paneles, pero es una serie de paneles que van a estar corriendo de 9 a 3 p.m. y de nuevo va a haber tanto desayuno como almuerzo durante las actividades, y es importante, ¿verdad?, que la gente lo sepa.
Así que tenemos para efectos de la gente ese espacio que un poco la idea es no solamente reflexionar, no solamente hablar de la política pública que hace falta, como hemos hecho durante todos los pasados años, de la política pública que hace falta para que los fondos lleguen a la gente, sino es entender, el año pasado en el encuentro hablábamos de que la recuperación justa ya no es posible para un montón de gente. No hay manera que una persona que lleva 7 años con un toldo, tú le pongas un techo y digas que esa persona se va a recuperar justamente. No hay manera de que una persona que hace 7 años perdió su casa y la volvió a perder una y otra vez, tú le das un voucher para que compre una casa por 150,000 pesos y tú digas que eso es recuperación justa. Hay algo que se rompió. Igual que hay algo que se rompió con la corrupción de los niños, con esos años que los niños perdieron, y no es cuestión de quedarse mirando al pasado, pero sí es cuestión de decir, aquí se necesita más. Eso fue lo que concluimos en el encuentro pasado, el año pasado, hablando de derechos laborales, hablando de educación, hablando de salud, y decíamos, hace falta más. Hace falta mirar todas las consecuencias de lo que ha sido una recuperación injusta y desde todos los espacios exigir mejores condiciones laborales, mejores condiciones de salud, a la luz de lo que pasó con los desastres. Pues este año es mirar quiénes fueron. Porque así como queremos más, como vimos el año pasado, este año hay que ver quiénes son para que esos quienes no sigan tomando las decisiones, para que esos quienes no sigan robando, para que esos quienes no sigan con la demagogia, que para que esos quienes no sigan con esas narrativas que son narrativas de normalizar el terror. En Puerto Rico vivimos con terror y no es terror a salir por la calle y que te metan un tiro en una gasolinera, ese también. Y no es terror a salir en la calle y que nos violen porque somos mujeres, ese también. Pero es el terror a que cuando cualquiera de esas cosas pasen, nadie va a responder. Y nos van a terminar responsabilizando. Imagínate que nos terminan responsabilizando, que hasta nos responsabilizan cuando de momento pasa un evento climático por el medio del Caribe y tú no tienes el dinero suficiente para hacerte una compra de 10 días. Ese es el país. Y este encuentro, sí, y lo digo así, claro que busca nombrar quiénes, para que los quiénes no sigan siendo los mismos quiénes. Y estoy hablando como Dr. Seuss, esos libros que yo le leo a Lucas y a Elian de los quiénes. Pues, ¿verdad? Esos que se llaman, así que se llaman los quiénes, de Dr. Seuss, no, debes leerlo. ¿Cómo se traduce? Te voy a prestar los libros para que ahora que no tienes luz, puedes leer los libros de Dr. Seuss. Ay, qué feo. Dicho eso, me parece, ¿verdad? Importante esa cuestión de nombrar los responsables. Gloria, te voy a prestar los libros de Dr. Seuss, te lo prometo. Te lo agradezco. Sí, definitivamente yo coincido porque nosotros vivimos también en un país donde la impunidad hacia este tipo de acciones, donde se normaliza y se legaliza el amiguismo, donde beneficiar a unos cuantos con contratos jugosos, pues es normal, es lo que pasa todos los días y es lo que nos fastidia y nos sigue fastidiando todo el tiempo. Así que es importante decir quiénes son y cuáles son las conductas que no se permiten y que nosotros no queremos que continúen. Las conductas que nos han traído hasta aquí, las conductas que nos van a seguir teniendo en una situación de desventaja, ¿verdad? Y de vulnerabilidad ante cualquier ciclón. Fíjense que en este ciclón no pasó por encima de Puerto Rico, pasó en el archipiélago, pero no atravesó de lado a lado, no llegó a La Mona, por ejemplo, no fue de Vieques a La Mona, pasó entre Antillas. No pasó por encima de la Isla Grande, por ejemplo, y estábamos todavía a 3 días, la mitad de la gente sin luz. Así que estas conductas tenemos que mencionarlas, tenemos que decirlas, y no es nombrar gente por nombrar gente, es nombrar gente para que podamos poner el dedo en la llaga y nosotros podamos recuperarnos de eso. Y hablar de situaciones límites, Glory, Sí. ¿verdad? Dentro del país, la experiencia de San Juan, como es diferente a la experiencia en otros espacios, que eso ya lo vimos con el caso de Fiona. La experiencia también de, por ejemplo, de las islas municipios. Nosotros tuvimos en las islas municipios una mujer que rompió fuente y de momento no había un protocolo de cómo transportarla, ¿verdad? Y tiene que ver con las crisis de los procesos de salud de las salas de parto. Lo que vimos en condiciones laborales también de personas que fueron forzadas a ir a trabajar. De momento los centros comerciales que anunciaron con bombos y platillos reapertura. Y uno decir, mira, una cosa de los servicios esenciales, pero ¿qué vamos a hacer con esa gente que de momento tiene que ir a trabajar? También lo que pasa con las escuelas. ¿Cuál es el protocolo también para las escuelas privadas? Porque las escuelas privadas son escuelas también y son madres las que cuidan, que tienen que llevar. Así que creo que es complejo, y que hay muchas caras y muchas interseccionalidades, como siempre hablamos, en estos procesos y que tenemos que prestarles atención. Vero, no sé si tú tienes algo más que añadir. Bueno, el encuentro, pensando, la escucho hablando, el encuentro siempre ha sido un espacio realmente para pensar en la recuperación, ¿verdad? Y ver
cómo llegamos a este punto y qué podemos hacer a futuro. Este año creo que va a ser distinto, va a ser, o por lo menos va a ser particular, en el sentido de que yo creo que vamos a estar trabajando en un espacio, uno justo después de un desastre, ¿verdad? Justo que eso ha sido inusual en el encuentro por la fecha en que se da en el encuentro, ninguna otra razón. Y dos, porque yo creo que hay mucho de la sensación de que este proceso terminó o este proceso ya no tiene salvación. Y es algo con lo que tenemos que luchar. Ahorita decía que casi nada de ese dinero se ha gastado. El gobernador había anunciado que él quería llegar a la obligación del 50% de los fondos antes de que terminara su mandato. Desde hace algunas semanas. Así que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para un poco retomar el camino, tal vez. Si esa recuperación justa no llega, como decía Ariadna ahorita, tal vez para ver cómo hacemos que se acerque más a una recuperación más justa de la que parece llegar. Y eso pues reconociendo que nosotros recibimos, ¿verdad? Y en lo que se basa, ¿verdad? Tal vez ese pesimismo. Nosotros recibimos llamadas todos los días de gente que les repararon las casas, pero al mes, a la primera lluvia, estaban goteando. O los materiales que utilizaron no eran de buena calidad, o no estaban bien hechos. O le dieron un voucher para comprar casa y todavía no encuentran casa y no saben qué hacer. Así que sabemos que ya hay mucha gente que ha visto tal vez la peor parte de estos procesos, pero el proceso no se ha acabado. Y tenemos que seguir insistiendo. Y el problema del proceso es que es un proceso que se sigue renovando, porque siguen habiendo nuevos desastres, siguen habiendo otros eventos atmosféricos todos los años, y es algo que vamos a seguir enfrentando. Tenemos que pedir cuentas, definitivamente. Yo creo que, por último, ¿verdad? Decirle a la gente que el encuentro va a ser presencial este año. Vamos a estar grabando algunos de los paneles. Quizás vamos a estar haciendo transmisión simultánea de algunos, pero la petición y la invitación es a que vayan presencialmente al mismo. Dicho eso, también nuestras líneas ya están abiertas. Yo sé que agosto se siente que no ha arrancado y que estamos en un tipo de mayo perfecto. Pero se está acabando a la vez. Se está acabando agosto, sí, ya viene Navidad. Ya es Navidad. Yo creo que una de las cosas, ¿verdad?, es que reiteremos el hecho de que las líneas de apoyo están abiertas, tanto para los temas de desahucios por impago, que no se han detenido en ningún momento, el tema de las ejecuciones de hipoteca, también para temas de violencia doméstica en la intersección con desalojo, así para temas de madre obrera. Siguen llegando los casos de lactancia, así que eso está interesante, pues porque el Departamento del Trabajo solamente ha cogido 11 querellas de violación del derecho a la lactancia desde el 2013. Lo que nos ponen desde el 2017, disculpen. Así que hay mucho que hablar ahí, pero las líneas están abiertas. También que la semana que viene vamos a estar hablando, que era el tema, ¿verdad?, que queríamos tocar pero todo ha sido de la manera en que ha sido. Y es que la semana que viene vamos a estar hablando de que SEC acaban de cumplir los 34 años, los 35 años, debo decir, de la ley contra la violencia doméstica. Y es un aniversario importante de nombrar, de visibilizar y también de hablar de cuál es la aportación de esta ley todavía en nuestras vidas y en nuestra realidad, ¿no? Y el hecho de que la gente hable de ley 54, ¿verdad? Hablando de cosas que se normalicen, todo el mundo sabe ley 54, la ley 54. Y cuando la gente es capaz de descifrar esos entramados legales y de momento hacer propias ese tipo de expresión, te habla de cómo cala culturalmente esa estructura, ¿no? Y no es para menos que de las pocas leyes que la gente sabe cómo se nombran, cómo se enumeran, la ley 54 sea una de ellas. Así que algo bien se ha hecho, aunque no se ha erradicado ciertamente la violencia doméstica, algo bien se ha hecho de que la gente sabe que existe tal cosa como una ley 54. Así que de eso vamos a estar hablando la semana que viene. Gente, muchas gracias por siempre apoyar el trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico y agradecidas por la oportunidad.